tipo tal show, ¿verdad? Donde todo hay cámaras por todos lados. O sea, si no se cuidan esos detalles, va a salir, se va a multiplicar, potenciar 3, 5, 10 mil veces más. Y eso va a generar una conciencia. Y el problema es que estamos ante una nueva generación de la famosa más media, ¿no? Antes se pensaba que la opinión pública la generaban los medios impresos. Ahora no hay control, y el problema, lo peligroso de esto es que se vuelve irracional. O sea, y una mentira en internet, o sea, en la magnitud que sea, se convierte en una verdad, o sea, irrefutable, y va a tumbar gobiernos, sea real o no lo que se ha dicho de Mubarak, por ejemplo, pero sí generó una conciencia social, generó una movilización, se cumplió un objetivo, o sea, a final de cuentas. Pues sí, ojalá y esto resulte o termine bien, porque tenemos ahí un grupo muy radical que se llama la Hermandad Musulmana, un grupo exageradamente radical que ha estado a la sombra de Hosni Mubarak a lo largo de todo este tiempo. Son los grandes mártires del islamismo, y el gran riesgo hoy es qué van a hacer con su libertad, qué van a hacer con el nuevo gobierno, qué grupos, porque se teme eso, qué grupos radicales o qué tipo de grupos van a tomar el poder y qué van a hacer de Egipto. Esa es la otra interrogante, porque nada está escrito en este país musulmán, uno de los más grandes, de la población más grande del mundo árabe, del Medio Oriente. Entonces, en la historia yo siento que apenas comienza a escribirse, pero es importante darle seguimiento, porque en los próximos 6 meses citarán a elecciones. El ejército ha prometido que organizará las elecciones dentro de 6 meses, y el único grupo organizado ahorita fuerte es la Hermandad Musulmana, un grupo muy radical, fundamentalista, que pudiera tomar el poder y pudiera ser contraproducente, sobre todo para los intereses occidentales, particularmente de Israel y de Estados Unidos. Israel ha estado en los últimos 10 años financiando, entregando aportaciones al gobierno egipcio para fortalecer su economía, en un acto de buena voluntad, porque también tienen una disputa histórica, ¿no? Esto, a la llegada de grupos radicales, puede alterar la relación en Medio Oriente y su relación con el mundo judío, ¿sí? Que se la ha llevado bien durante todo el régimen de Hosni Mubarak, ¿no? Entonces todavía falta que ese es el fantasma del Medio Oriente. Si ahorita destacamos la actitud de la sociedad, que es un fenómeno aparte. Es un fenómeno aparte. El problema es que se mueven en radicalismos, o sea, para ellos son los extremos. Acaban de salir de un régimen totalitario y se va a ir a hacer un fundamentalismo, que es el otro extremo. Es el otro extremo, exactamente. Y bueno, dentro de ese extremismo tenemos los fenómenos que se vienen dando en los países musulmanes, la persecución fuertísima contra el cristianismo. Es un fenómeno que ha desatado todo esto en Irak, en Afganistán, en Pakistán. Vienen limpiando, viene una especie de lucha étnica, antirreligiosa, anticristiana, que viene limpiando y corriendo de los territorios musulmanes y árabes toda agrupación cristiana, católica. Ese es otro de los fenómenos que se está dando. De hecho, ese fue el tema de la denuncia de su santidad en el mensaje del 1 de enero, con motivo del Día Mundial de la Juventud. El tema central es la persecución que está siendo objeto la Iglesia Católica en Medio Oriente, y la razón es muy sencilla: el crecimiento del cristianismo en Medio Oriente como una opción diferente al extremismo y fundamentalismo musulmán. Entonces, ese es otro elemento importante que yo creo que hay que tomar en cuenta, que es parte de la realidad que a partir de esta semana va a comenzar a vivirse ahora en Egipto. Bien, vamos a otro tema, el tema que va pegadito a esto, el tema de Hugo Rosales Vadillo. No sé cuál sea la lectura que le dé Wendy Bautista a este fenómeno de Hugo Rosales Vadillo, que hoy, bueno, a través del Twitter y también las redes sociales, se difundió de manera importante. Bueno. Sí, esta mañana nos despertamos antes de que se hiciera oficial, ya en el momento que fue donde, bueno, el gobernador da a conocer en una rueda de prensa improvisada el cambio del secretario general de gobierno. Primero se conoció en las redes sociales y durante todo el día el intercambio, ¿no? Sí. De opiniones, de formas de pensar, de expresiones a través del Twitter y a través del Facebook.
La lectura así a simple vista, después de 5 meses, es que el gobernador del estado, lo dijimos una vez aquí mismo en esta mesa, apenas acabado de asumir el gobierno de Jorge Herrera Caldera, que él entraba con excesos de personas de cargos de primer nivel que estaban muy vinculadas a su antecesor, que poco a poco Jorge Herrera Caldera se tenía que ir desmarcando de este tipo de personajes. ¿Por qué? Porque él tenía la obligación como gobernante de primero desmarcarse y después de generar un gobierno genuino, con un punto de partida solamente, bueno, con gente allegada, con gente de su confianza, porque bueno, un gobernante tiene que tomar si bien en cuenta a la sociedad, a los sectores intermedios, capaces, que tal vez no estén vinculados a los partidos políticos, pero también otra de sus responsabilidades es trabajar con gente pues de su confianza, gente que le genere proyección positiva, en la que él pueda depositar internos, ¿no? Y que no sea una gente que tenga una imagen negativa, porque cuando Hugo Rosales Vadillo ingresa como secretario general de gobierno, bueno, al gobernador le llovieron las críticas de todos los partidos políticos, no hubo ninguno que le diera su aprobación. Su aprobación. Y bueno, en ese momento la responsabilidad del gobernador fue respaldar a su funcionario, darle la confianza, pero bueno, vemos que después de 5 meses, pues sale Hugo Rosales Vadillo con un tema oficial de su renuncia, pero bueno, yo creo que más bien obligado por las circunstancias, por el escenario que se dio, pesado, ríspido, que no logró hacer clic, ¿no? Como se dice, entre un gobierno que llegaba con muy buenas aspiraciones, muy buena proyección, con ganas de trabajar y con ganas de comunicarse con la sociedad. Creo que ese mensaje no pudo ser, o sea, no pudo hacerse posible, no pudo aterrizar, porque bueno, siempre un secretario de gobierno pues es el encargado de la política interna de un gobierno, y una vez que se trabaje la política interna de un gobierno, entonces va en comunicación con la sociedad, con los sectores intermedios. Creo que en estos 5 meses no vimos que esta realidad se fuera proyectando, que se fuera encaminando. Al contrario, yo creo que hubo mano dura, no hubo diálogo a lo mejor directo con las partes que se tenían que relacionar con un gobierno, ni de manera interna, porque vimos que la comunicación interna, política de un gabinete no estaba cohesionado. Yo creo que eso faltó. Más allá de pues las críticas que de un secretario general de gobierno pues chocador, con una personalidad pues muy cuestionada, yo creo que no logró hacer cohesionarse al interior, y por eso yo creo que hacia afuera no tuvo resultado positivo. Y esperamos bueno que la llegada de un técnico como es Héctor Vela Valenzuela al menos venga a poder a iniciar un diálogo con estas partes internas para poder después proyectarlo hacia nivel externo. Muy bien. Miguel, ¿cuál es tu impresión después de 5 meses de trabajo político, entre comillas, de Hugo Rosales Vadillo, que nosotros se llegó a considerar el hombre más fuerte del gabinete del equipo de Jorge Herrera Caldera, más allá de que el mismo cargo es importante, pero por su personalidad, por sus redes, por la forma en que se dio a conocer durante la pasada campaña electoral? Me parece, Víctor, que el exsecretario general de gobierno me parece que llega con una fuerza que en los últimos 5 sexenios no tiene un secretario general de gobierno. Con un peso. Con un peso, pero además, bueno, de Rosales Vadillo habrá que esperar todavía, porque esa es la cabeza de sabrá Dios, vea que ahí abajo, de una punta de un iceberg, de toda una estructura que él ha creado, o al menos que a él se le asigna. Recuerda que desde Ramírez Gamero, el secretario general era Gustavo Rivera Ramos, él inicia y con muy buenos augurios, o sea, en una etapa de desarrollo profesional muy fuerte de Gustavo Rivera Ramos, estuvo un tiempo allá en la Procuraduría de Justicia anteriormente. Sí. Hay que recordar que con él empieza el problema del 88, de la universidad, él empieza a atenderlo, empieza a recibir las comisiones, y cuando menos el desempeño se veía muy sólido, que equiparaba con un poco el bajo perfil del entonces gobernador Ramírez Gamero. Con Silerio
se toma un nivel que no ha perdido el secretario de gobierno, de muy bajo perfil. Yo creo que en el organigrama es el número 2, pero en la práctica, o sea, es un cargo más, o sea, que hace mucha chamba, que opera poco, que firma mucho en el firma escritorio. mucho porque tanto a nivel de político como en la tema legal Se la pasan firme, se la firme pasa todo más el en día. eso que en el tema de cogobierno, o sea, de peso al gobernador. Nos acordamos de Alfredo Bracho Barbosa, pues entre agarrar sus Incoloro, despachos, insaboro, su negocio, era inodoro. un tipo que hay que reconocerle que fue con Cirillo se dio el cambio de lo que era antes el Instituto Estatal en el formato anterior al nuevo esquema de Consejo Estatal Electoral. Digo, yo me acuerdo de él así, con el propio gobernador Ismael Hernández Era, su propia figura, pues no perdón, con Guerrero Mier inició Jesús Flores López, que también no duró ni un 5 año, meses. o sea, casi el mismo periodo. Después, Bueno, aunque él sí se retiró por motivos Por de salud. salud, bueno, fue él sí, algo totalmente acreditado, diferente. ¿verdad? Justificado. Y sí. después llegó José Miguel Castro Carrillo, Sí. pero a él más para la frivolidad que el tema del gobierno. O El sea, bloquear un poquito. ¿no? y realmente no, pero con Ismael la personalidad borró, y la personalidad de Ismael y lo tibio del senador Ricardo Pacheco, o sea, verdaderamente también era inédito, o sea, no. Pero un jerárquicamente peso- un secretario de gobierno sí se le dio el peso en este gobierno como debería de tenerlo. o sea, ¿no? lo que yo voy es que O sea, esa es la diferencia, pues, o sea, por primera vez en 5 sexenios llegaba alguien, o Con sea, fuerza. con fuerza política y con presencia. Lo cierto es que mediáticamente no brilló, pues, fue uno más de Ciudad General de Gobierno. Habrá que ver todo lo que estuvo operando, en general toda una estructura, pues, habrá que ver si esa estructura sigue bajo la misma línea. A mí, yo me quedaría mucho más como una decisión del gobernador para ir agarrando el control del propio Estado, porque en las columnas competía más Rosales Vadillo con el poder del gobernador. O sea, y hay que entender que el gobernador Jorge Herrera Caldera, desde su ingreso, a mí me parece que ese es el primer mes que él gobierna, ¿verdad? O sea, de manera íntegra, pues, porque desde que entró, entre que la impugnación, el tema del presupuesto, los problemas de la universidad generados precisamente por ese trabajo de topo, ¿verdad?, que tenía Rosales Vadillo, que le generó ahí, después fue el problema de su accidente, su recuperación. A mí me parece que estamos viviendo apenas a un Sí, gobernador, ¿verdad? es el desmarque, yo creo. Y yo creo que si endurecía, o sea, la posición de Rosales Vadillo, el mensaje que manda y que dice el PAN, o sea, de buenos augurios, un mensaje, ¿verdad? Vamos a ablandar, vamos a distensar esto y pues a poder a trabajar, ojalá y que eso se pueda ir dando en beneficio de una mayor gobernabilidad en el Estado. En el Estado. Yo siento que Hugo Rosales Vadillo respondió a un momento muy concreto, a un momento en que la oposición estaba endurecida por los resultados del proceso electoral y que requería de un personaje que al menos en apariencia inhibiera, Claro. le tuvieran miedo, y el objetivo se alcanzó. Desgraciadamente el trabajo que hizo Hugo Rosales Vadillo en campaña, que fue el topetear, que fue el mantener a raya a la oposición, una oposición ya muy beligerante, que tenía en sus manos, en su puño el poder, se sentía con él, porque en un momento de la elección del pasado 4 de julio, la oposición estuvo arriba en las votaciones. Ellos pensaban que tenían el poder en la mano, y bueno, quien logró construir, ¿sí?, ese andamiaje jurídico para cerrarle el paso a la oposición, indudablemente fue Rosales Vadillo. Entonces, con esa fuerza, con esa agudeza, con ese tesón, con esa experiencia, quien sacó también el debate postelectoral en los tribunales fue Hugo Rosales Vadillo. O sea, era un personaje jurídicamente muy fuerte, con tablas dentro de todo ese circuito de manejo jurídico en el país, que logró sacar adelante un proyecto, ¿no? Pero a mí me parece que hubo 3 fallas de Rosales Vadillo que a final de cuentas le han ido costando. Indudablemente que el tema de la universidad
Es un costo, o sea, Sí, muy muy fuerte. altísimo, que se tuvo que pagar y se está pagando todavía por parte Que hay que de- ver si realmente fue de Rosales Vadillo o fue una